Muchísimas gracias a mis estudiantes universitarios que hoy vamos a compartir un tema importante. Les habla su profesor Enrique Portuondo Tamayo y hay un tópico de sumo interés que tiene que ver con la argumentación. Y es referente a la comunicación y la argumentación. ¿Cómo soy capaz de argumentar teniendo en cuenta mi texto, teniendo en cuenta lo que necesito argumentar y cuáles son los elementos o características a tener en cuenta para poder desarrollar esa actitud en cuanto a la argumentación? ¿Qué es la argumentación? Es la forma de un discurso en la que el emisor intenta convencer al receptor mediante razonamientos que permitan una validez a su opinión. Así que dos palabras importantes en la argumentación. Es la de convencer al receptor y es la de razonar para poder combatir y para tener una opinión válida ante una persona o cualquier tipo de auditorio que estoy yo presentándoles una argumentación. La argumentación, como ustedes pueden presenciar ahí, por ejemplo, hay dos personas que están intercambiando, están argumentando. Cada uno dice un texto, el otro dice lo mismo, pero al final están los dos argumentando con ideas, con tesis, con palabras, con informaciones, y todo eso tiene que ver con la propia argumentación. Ahora vamos a analizar esta estructura importante de la argumentación. Pues la argumentación tiene dos objetivos principales. Lo vimos en su definición, la de convencer y la de persuadir. Reitero, convencer y persuadir. Son dos propósitos, dos funciones principales de la argumentación. Ahora, ¿cómo yo convenzo y cómo yo persuado? Empleando dos estructuras importantes. La estructura externa y la estructura interna. Estas dos se manifiestan a través de dos argumentaciones, la dialéctica y la secuencial. La dialéctica tiene que ver de cómo yo hablo, de cómo yo me expreso, de cómo yo utilizo mi léxico para poder argumentar. Y la secuencial tiene que ver del proceso, de los aspectos, de los lineamientos que yo me trazo para poder convencer, poder persuadir a la persona que estoy ofreciendo una argumentación. Y al final, cuando ese proceso, cuando esa estructura funciona, pues estoy logrando una mejor comunicación en el desarrollo de la argumentación. Los tipos de argumentos para que usted también conozca. Está el argumento inductivo, que tiene que ver con los estudios o pruebas que permiten medir la probabilidad de esos argumentos con la que estoy presentando. El otro tipo de argumentos está el deductivo, cuya condición deriva de la manera necesaria cuando utilizo premisas, cuando utilizo elementos que tienen que ver con la deductiva. Otro tipo de argumento es el probabilístico, que, como lo dice el nombre, son de probabilidades, de la que yo utilizo palabras o informaciones como probabilidad, pero además es una afirmación que viene de la conclusión de premisas previas. Está la de autoridad, que tiene que ver cuando deben ser y estar calificadas para ser una afirmación. Yo estoy confirmando, estoy afirmando de que es así a través de mi propia argumentación. Y está el de análogos, que tiene que ver con la utilización de situaciones previas o similares o parecidas dentro de la propia historia o dentro del propio texto o dentro de la propia información o la investigación donde desarrollo mi propia argumentación. La argumentación también se divide en 4 fases durante todo ese proceso de mi elaboración de la argumentación, tanto escrito o puede ser también oral. Está la introducción. La introducción es el tema, la postura, la narración de hechos, lo que yo utilizo al inicio de mi argumentación. Está la tesis, o sea, de qué yo me apoyo para poder defender esa argumentación y estoy demostrando para poder convencer. Recuerden en el cuadro anterior, en el esquema anterior, que uno de las dos funciones de la argumentación era el convencer y persuadir. Por eso el tema de convencer funciona mucho en la tesis de lo que yo estoy defendiendo. El cuerpo argumentativo se relaciona mucho con el desarrollo, con lo que yo voy a explicar, lo que yo voy a argumentar. Ahí es donde funciona ese elemento de la argumentación y estoy dando razones para validar esa tesis o ese tema que estoy abordando. Y las conclusiones, donde usted está recapitulando los elementos o los aspectos principales que utilizó en la argumentación y al final una reflexión de ese elemento o de lo que yo abordé para que quede
fijado en la memoria o en el interés de aquella persona que estoy expresando mi propia argumentación. Así que este tema de la argumentación como aspecto de clase tienen que tenerlo ustedes muy presente, porque durante todo el desarrollo del cuatrimestre estaremos desarrollando actividades que tienen que ver con la argumentación de conjunto con la comprensión. Pero la argumentación está apoyada por conceptos, por datos, por citas, por experiencias, por cifras, por frases y por opiniones de otras personas. Estos elementos, estos acápites, estas pautas, usted tiene que tenerle en cuenta en cuanto a la argumentación. Si usted no utiliza esos elementos, pues su argumentación no es sólida, no tiene la validez y no tiene la carga informativa y para poder convencer y poder persuadir a donde quiero llegar en cuanto a mi elemento argumentativo. En conclusión, podemos resumir, podemos decir de que la argumentación es defender y apoyar una idea, que la argumentación es dar razones verdaderas, que la argumentación es concluir con un resumen, reiteración o reflexión. Con estos tres aspectos importantes, si usted lo logra durante su argumentación, por ende, entonces, en el desarrollo de su tema, cualquier tipo de tema, en una exposición, en un texto, en una investigación, pues si logra los tres, estaría logrando una excelente argumentación para el desarrollo de su análisis interpretativo y también de conciencia para el auditorio a quien usted esté expresando lo que quiere convencer o poder persuadir. Con este tema y conclusión de la argumentación estoy concluyendo mi clase de hoy. Les recuerdo que siempre les traigo importantes temas referentes a la comunicación. Mi nombre es Enrique Portuondo, su profesor de la universidad, y por ende volveremos a encontrarnos en otra oportunidad para seguir hablando de comunicación. Muchísimas gracias y hasta la próxima.